Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Sebastián Díaz y hoy tenemos la primera entrevista para Libertario. Esperemos que no sea la última. Estamos con Luis Espinosa Godet, él es catedrático en la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cómo estás? Buenas, Andrés Sebastián. Pues la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, muy contento y tengo un gran honor ser el primero para apoyarte en este proyecto, porque además eres una de esas personas en el mundo liberal que me encanta apoyar en cuanto el proyecto inicie. Perfecto, muchas gracias, Luis. Comienza con una breve presentación tuya. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, supongo que depende a quién le preguntes. Si le preguntas a mi familia o a los que me quieren, dirán que soy un gran pensador. Si le preguntas a los que me odian, que son muchos, dirán que soy un completo idiota. Yo soy profesor de economía en la Universidad de San Francisco de Quito. Soy orgullosamente profesor de economía, es la vocación que tengo y me alegra mucho serlo. Entendiendo la economía en un sentido bastante más amplio de lo que comúnmente se entiende la economía, y soy una de esas personas y creo que lo comparto contigo y por eso me encanta colaborar en todos tus proyectos, y creo que gran parte de los que nos van a escuchar comparten esto, que tiene curiosidad por entender el mundo en el que vive, o por tener un cierto marco en entender el mundo en el que vive. Y en esa curiosidad creo que la profesión de profesor te permite no solo satisfacer la curiosidad de los alumnos, que normalmente, no todos, evidentemente, pero algunos o algunas, siempre cada semestre tienen alguna curiosidad, y la propia personal, eso es lo que es más importante. Y dentro de esa curiosidad, el marco lógico, teórico, en el que entiendo mejor el mundo, que encaja mejor con mi instinto de cosmovisión, es el liberalismo, y dentro de eso me considero también un liberal. Y también otras muchas cosas dentro de un pensamiento, no sé si la palabra pensamiento es demasiado fuerte, dentro de una serie de ideas coherentes que son las que manejo. Justo por eso quería empezar preguntándote cómo tú te defines. ¿Tú te defines como liberal, como libertario, anarquista? ¿Cuál es tu etiqueta? No sé si te guste la... Sí, la palabra. esa pregunta es bastante interesante, y creo que cuando tengamos la entrevista irás viendo que una de las partes que más me preocupa es pensar en los jóvenes que pueden estar viéndonos. Creo que esa es una pregunta más importantes de la vida, ¿no? Conócete a ti mismo, quién eres tú, qué eres, ¿no? Cómo te autodefines. Y en cierto modo, no solo la respuesta es importante, sino que es determinante, es decir, cómo te definas marca en cierto modo el camino. Yo entiendo que en el mundo del libertario, o entre todos los que escuchan esta entrevista del libertario, hay distintas corrientes dentro del mundo del liberalismo. Yo prefiero a nivel personal no entrar mucho dentro de esas discusiones, porque creo que lo esencial, me considero liberal, y esa palabra abarca muchísimo, y dentro de las distintas corrientes dentro del liberalismo, tomo de unas y tomo de otras, ¿no? Me parece que soy liberal en un sentido bastante más amplio. A nivel, también soy liberal, y creo, soy radicalmente liberal, no en el sentido de que estoy dentro de un extremo, sino dentro del sentido de que soy liberal de raíz, o sea, soy liberal como completamente, ¿no? Sí que la idea de que la libertad es una parte constitutiva o muy importante de la política, de la sociedad y de mi propia vida es algo que configura de raíz casi todo mi pensamiento, o bueno, casi todas mis ideas, ni siquiera lo voy a denominar pensamiento, o manera de ser en el mundo, que también es una parte muy importante, no solo cómo te autodefinas, sino cómo actúes. ¿Y tú cómo llegaste a estas ideas? ¿Desde pequeño tuviste estas ideas desde el liberalismo o eso? ¿O tuviste algún cambio radical en tu vida? ¿Cómo fue Esa es una muy buena pregunta, y también en eso creo que luego hablaremos de McCloskey, y creo que ella tiene frases muy importantes a este respecto. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En cierto modo creo que si tú preguntas a mi madre, a mi santa madre, dirá que yo siempre he sido liberal, porque siempre he hecho lo que me da la gana y nunca pedía permiso y hacía lo que quería, y siempre ha habido esa pulsión por la libertad desde que era muy jovencito, pero es cierto que... ¿Libertad, liberal o libertino? También, pero eso no lo sabe mi madre, esa es la parte que no está. Liberal siempre también lo he intentado ser. También la otra parte es que quizá cuando tenía 18 años, cuando tenía 16, 17 años iba a las fiestas del Partido Comunista, no sé si me considero comunista. De joven hablaba mucho más de la trascendencia, que es un tema que más me preocupa, y me consideraba más católico, más profundamente católico, y luego con los años fui descubriendo el liberalismo y me fui encontrando más a gusto.
pero fue un proceso evolutivo que todavía es evolutivo, es decir, aunque cuando uno cumple más años le es más difícil cambiar de ideas, no considero que mis ideas actuales son cerradas y completas. Es decir, considero que mis ideas actuales cada vez van teniendo más lógica, más coherencia, por ponerlo, más piezas del puzzle encajan, pero eso no quiere decir que sea una foto fija completamente, esto es así y así se será siempre. Dentro de algunos años cambiaré de ideas y de hecho una pregunta interesante que me podrías hacer a mí, que podrías hacer a otros muchos es, en este periodo, ¿cuántas veces has cambiado de ideas y qué ideas sostenías antes y ahora consideras erróneas? Para demostrar que, bueno, que el mundo no es cerrado, es complejo y la vida es difícil y uno va cambiando de opinión. Pero yo mismo yo no te pregunté cuál es tu ideología, porque a mí en serio no me gusta esa palabra porque hay gente que toma la ideología como un sentido del diccionario, conjunto de ideas y no, o sea, yo más me paso al punto de ideología como marco cerrado. Por ejemplo, el marxismo es una ideología como tal, es un marco cerrado y a mí no me gusta llamar el liberalismo como una ideología. Porque si algo demuestra el liberalismo es que siempre puede haber nuevas ideas que pueden ir aportando y pueden ir cambiando. ¿No? Esa cuestión que haces es muy interesante, ¿no? Porque efectivamente, y además por eso me encanta estar aquí, ideología tiene dos sentidos. Ideología es un conjunto de ideas coherente y en ese sentido yo sí que animo a todos los que nos escuchen a que tengan una ideología. Esto es, no puede ser que para un problema A sostengas una idea y para un problema B sostengas otra que es completamente contradictoria, porque tiene que haber unos principios filosóficos subyacentes que den coherencia a todo tu cosmovisión, tu sistema de ideas, y en este sentido quizá la palabra ideología se parece más a cosmovisión, que es más bonita, y tiene razón que ideología tiene esta connotación negativa, como esto es una ideología y es cerrado, o lo coges o lo dejas y es todo completa. Y en ese sentido yo creo que algunos liberales se toman el liberalismo como una ideología cerrada, y yo no me siento cómodo porque para mí la libertad, por definición, es abierta. Entonces nunca puede ser definitiva, siempre son conclusiones primarias que podremos ver y siempre será abierta. Sí, más o menos en eso se basa la evolución y las teorías. La teoría sigue siendo teoría porque siempre hay algo nuevo que se puede aportar a este tipo de cosas. Toda teoría es susceptible de ser refutada, precisamente por eso. Lo único que no es susceptible de ser refutado es la fe. Yo personalmente soy creyente y reconozco, me da igual cuántos argumentos me presentes, yo voy a seguir sosteniendo que creo en Dios, porque eso es fe, no es refutable, estamos en otro nivel. La ideología sí es refutable, es decir, dentro de 40 años a lo mejor yo creo que el liberalismo estaba equivocada, a lo mejor siempre estoy abierto a escuchar los argumentos. Pues más o menos así como lo decía Popper, lo del tercer mundo, el de las ideas. Eso es. Pero bueno, ya pasamos a eso. Una cosa que quisiera saber es ¿cómo adaptas tu pensamiento heterodoxo dentro de la economía mainstream? O sea, de lo que tú tienes que enseñar en la universidad. Porque me imagino que en la universidad no tienes tu propia cátedra con, qué sé yo, como hizo Huerta de Soto, por ejemplo. Sí. Que él mismo dijo, yo voy a enseñar esto y voy a enseñar. O sea, es muy difícil eso. ¿Cómo te logras adaptar a ello? En cierto modo, puedo decir de eso que el precio de la libertad para mí está siendo la emigración. Yo me gustaría, soy español, madrileño más concretamente, me gustaría vivir en España, cerca de mi madre, de mis hermanos, de mi familia, de mis amigos, pero me es muy difícil con una visión de la economía muy heterodoxa entrar en el mundo académico, además con una crítica general al mundo académico. Creo que el mundo académico en general tiene graves falencias. Sin embargo, en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, un lugar no el primero en el que piensas en el mundo cuando has nacido en Madrid, es decir, un lugar bastante lejano. Y muy cerrado, un mundo muy cerrado. Muy cerrado. Me permite decir las cosas como son. Dentro de la Universidad de San Francisco de Quito, es una universidad liberal, heterodoxa, que me permite dar clase con esta visión de la economía, clase de introducción a la economía, con una visión de la economía heterodoxa, austríaca, distinta. Entonces, ¿cómo me lo puedo hacer? Evidentemente no es fácil, hay un alto precio, el precio es la emigración, que la emigración quiere decir estar lejos de mi familia, de mi ciudad y mis seres queridos, pero la ganancia es la libertad de poder enseñar lo que yo creo que puedo enseñar, que puedo estar perfectamente equivocado, no lo niego, pero que sigo creyendo que es lo que merece la pena enseñar o lo que yo puedo aportar.
Perfecto. Y una de las preguntas que te quería hacer es sobre, tú no te denominas economista, sino como filósofo social, cientista Sí, social. esto es, quiero decir muchas cosas. En primer lugar, no me denomino economista en cierto modo porque no terminé la carrera de economía. No tengo una amplia consideración por los títulos académicos, no creo que terminar una carrera te haga una gran sabiduría, porque por desgracia los títulos académicos cada vez que se evalúan más, pero en primer lugar no tengo el título de economista, eso es público y notorio, y en segundo lugar, como dice el maestro Huerta de Soto, los economistas somos filósofos sociales. Es decir, y aquí hay un problema que quiero comentar, es muchas veces yo digo cosas que cuando las oigo es evidente a quién se las debo, es un tributo a cierto autor, pero que las he interiorizado tanto que las digo como si fuesen propias. Y quiero decir que lo de decir yo no soy economista, los economistas somos filósofos sociales, esto lo dice el maestro Huerta de Soto, y es a él a quien se la debo, y es de bien nacido ser agradecidos y tener, pero a veces hablas así y lo has interiorizado tanto que no lo dices. Con respecto a ser filósofo social, es decir, hay una cierta concepción de la economía que es matematizada, econométrica, cerrada, en la que yo no solo no me siento a gusto, sino que discrepo frontalmente. Es decir, yo creo que la economía es una rama, como diría Mises, de la praxeología, del estudio del ser humano, mucho más relacionada con la filosofía, con la psicología, con la sociología, con el comportamiento de las personas, con valores fundamentales, o como tú estudias políticas, con la politología. No realmente relacionada, o la manera que yo entiendo la economía no está tan relacionada con la ingeniería, o con la física, o con las fórmulas, o con las matemáticas, como suele ser habitual. Entonces, por eso, cuando digo que economista como científico, como filósofo social, es como nosotros, o lo que yo entiendo por economía, que entiendo que es minoritario, intentamos entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan nuestros semejantes. Quiero decir, yo soy profesor de economía y veo a los alumnos que entran con 18 años el primer semestre de la universidad. Y no veo a ninguno que me pregunte, profe, yo quiero saber hacer un lagrangiano. Esa no es una pregunta que nunca ocurre. Lo que ellos te dicen es, profe, yo quiero entender por qué Ecuador es pobre y otros países son ricos. Esa es la pregunta que le preocupa a los alumnos. Lo dramático es que se pasan 5 años estudiando la carrera de economía y al final aprenden a hacer un lagrangiano, pero no tienen respuestas a las preguntas fundamentales porque los libros de economía o el pensum de economía o la carrera de economía o la concepción profesional de la economía no encaja con las preguntas que la mayor parte de los alumnos que quieren entrar a la economía se la quiere hacer. Y no digo que haya respuestas fáciles, pero tenemos que preguntarnos las preguntas importantes y cada vez la ciencia económica se pregunta preguntas menos relevantes, hace análisis más técnicos y menos importantes y las grandes preguntas de la vida, que son las que a mí me inquietan y las que creo que son legítimas no solo para los alumnos que empiezan a estudiar una carrera, sino para los que están escuchando este canal. Es decir, alguien que dedica media hora de su vida a escucharte a ti o a escucharme a mí, bueno, en primer lugar, tenemos un problema grave con su vida social, podemos hablar de tener amigos y tal, eso ya esta parte, pero evidentemente tiene inquietudes a las que la universidad no responde. Y la carrera de economía no responde a las inquietudes que tienen los alumnos que quieren estudiar economía. Yo intento responder a esas inquietudes, algunos dirán, porque sigues siendo un eterno adolescente y sigues siendo joven y no maduras y no... Bueno, a lo mejor será por eso. Pero yo sigo haciéndome esas preguntas y sigo en esta fase. Y es a lo que intento responder y a lo que intento dar respuesta a mis alumnos. Es que uno de los problemas mismos que yo veo en eso es de la economía mainstream. Es que a ti no te hacen conocer al mundo, sino te quieren hacer controlar el mundo, controlar las variables, matematizar absolutamente todo sin conocer la realidad. Ese es el problema es un problema clásico también, es el problema del relojero, ¿no? Que quiero arreglar el reloj sin entender el reloj. Es decir, es paradigmático que la pregunta clásica de los libros de estudio de economía es algo así como, si usted fuese ministro de Economía, ¿qué haría para? O si usted fuese el gerente del Banco Central, ¿qué haría para? Yo no quiero formar gerentes del Banco Central. Yo quiero formar gente que entienda la realidad en la que vive. Y eso ya es suficiente. Dices, ¿eso es económicamente rentable o es lo que demanda el mercado laboral? Y dices, bueno, no estoy completamente seguro de que lo sea,
pero al menos responde a las inquietudes fundamentales. Y si tú ves los libros de texto de economía, el BanQ, que es el más vendido del mundo, que ni siquiera lo podemos acusar de socialista extremo, pero los libros más vendidos de texto de economía más vendidos, a la pregunta que responden es cómo se podría manejar la economía. Esa palabra manejar. Como si la economía fuese un sistema sencillo que alguien pudiese manejar. Lo que yo intento, o lo que yo entiendo, y lo que intento que entiendan mis alumnos, es que la economía es un sistema complejo, increíblemente complejo, que nadie lo maneja. Por tanto, no hay capacidad de manejarlo, hay capacidad de entenderlo e intentar adaptarse dentro de él o que funcione mejor dentro de él. Pero eso es completamente distinto de lo que normalmente se entiende. ¿Tengo yo razón? ¿Tiene razón la inmensa... o tengo yo? ¿Tenemos razón los que pensamos de esta manera? ¿Tiene razón la inmensa mayoría? No lo sé, pero hasta ahora no me han presentado argumentos convincentes por la otra parte. Y precisamente por eso es que estamos viendo un auge en el alza de la demanda por la economía heterodoxa, que puede ser tanto el marxismo o tanto la escuela austríaca de economía. Que ambas se puede decir que son heterodoxas en el sentido de que salen del parámetro normal del sentido neoclásico. Yo ahí quiero decir dos cosas que quizá va a sorprender mucho a tus escuchantes. La primera es, yo tengo un gran respeto por la economía marxista, porque al menos se plantean las preguntas fundamentales. Yo creo que las respuestas que dan son completamente erróneas, pero sí que los marxistas entienden la economía, como la entiendo yo, como un sistema de coordinación social y tiene que ver con el resto de la sociedad, no es solo el parámetro económico. Ven la foto mucho más grande y ellos entienden que la economía es economía política y entienden todo el conjunto. Creo que casi todas sus respuestas son completamente erróneas, pero al menos se hacen las preguntas... Las preguntas correctas. Las preguntas correctas, o las que yo creo que son correctas o las que yo me hago. Y en cierto modo hay algo muy paradójico. Tú te puedes, a los que nos están escuchando les pregunto, ¿quiénes son los economistas heterodoxos? Lo curioso es que todos acusamos al otro de ser heterodoxo. Krugman es heterodoxo. Si tú le preguntas a un economista austríaco, te dice, obviamente es heterodoxo. ¿Qué dice Krugman de sí mismo? Yo soy un economista no heterodoxo. ¿Los economistas de la Escuela de Chicago son heterodoxos? Si preguntas a cierta corriente te dirán, son heterodoxos. ¿Qué dicen los economistas heterodoxos? No, de Chicago no somos heterodoxos. ¿Qué quiero decir? La heterodoxia en economía es un lugar que está vacío. Nadie reclama decir, yo soy heterodoxo. Casi todos reclamamos decir, somos ortodoxos, hacemos cosas distintas. De hecho, a ti no te dan el premio Nobel de Economía, que en mi opinión es el paradigma de la ortodoxia, por defender lo que siempre se ha defendido. Te dan el premio Nobel de Economía por refutar lo que la ortodoxia dice. Entonces, es completamente... ¿Qué ocurre con las nuevas fuentes de economía? La economía experimental, la behavioral economics, la economía del comportamiento, todas estas nuevas fuentes de economía. Todos ellos se consideran a sí mismos heterodoxos. Entonces, ¿qué ha ocurrido con la economía? Que el libro de texto que explicamos a los alumnos, el que explica la inmensa mayor parte de los profesores de economía, ¿qué profesor de economía realmente se lo cree? ¿Quién se cree el paradigma del Homo económicos? ¿Quién se cree que se puede calcular la curva de oferta o que el precio de equilibrio se calcula matemáticamente? No queda prácticamente nadie defendiendo lo que enseñamos a los alumnos. ¿Por qué? Porque cada vez nos creemos menos eso y nos hacemos preguntas menos importantes. Los papers se publican o te publican un paper por hacerte una pregunta de un estudio de caso muy extremo o de una pregunta muy extravagante, pero las grandes preguntas de la vida, cómo funciona la economía, cuál es el sentido de la vida, esas ya no se responden. No solo no se responden, ni se preguntan. ¿Y tú a qué crees que se debe este tipo de cosas? Porque, por ejemplo, si nos vamos a ver a otras áreas que son, digamos, la de las ciencias naturales o ciencias duras, como las dicen, tú, por ejemplo, en la física, si una teoría es errónea, simplemente se descarta. ¿Por qué? Porque no hay intereses interpuestos en ello. ¿Tú por qué ves que, por ejemplo, cosas tan obvias como se puede ver que la economía socialista es un error intelectual, ¿por qué se sigue acoplando? O sea, ¿por qué se sigue defendiendo? ¿Y por qué no se descartan este tipo de cosas? Que hace que haya un grupo heterodoxo y un grupo ortodoxo. Esa es una pregunta apasionante, ¿no? Yo entiendo, voy a decir tres o cuatro cosas. En primer lugar, en física también hay divergencias. Es decir, no es verdad
que todos los físicos están de acuerdo sobre las cosas más avanzadas de la física. Por ejemplo, sobre si el bosón de Higgs fue el gran descubrimiento o sobre si la teoría de cuerdas funciona o no funciona, ¿no? Claro, pero son ya temas increíblemente complejos. Ya están en el cutting edge, ¿no? En el límite del descubrimiento. Ajá, pero por ejemplo, cosas básicas, o sea, como que no es difícil, o sea, hay gente que no lo puede creer, pero no es difícil ver grupos que apoyan que la Tierra es plana, o sea, y que está en alza, o sea, son cosas que tú dices que parecen memes, o sea, son memes. Sí. Ya, pero si nos vamos de eso al campo de la física, o sea, es una estupidez, o sea, los físicos dicen que aquí ni debate, o sea, pero en la economía no pasa ese tipo de cosas. Las ciencias sociales en sí. En ciencias sociales. Quizá la pregunta es, si mi visión de las ciencias sociales, que tiene que ver más con la filosofía, es que nosotros nos hacemos las preguntas importantes de la vida, y esas no tienen respuesta cerrada. Es decir, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Hay trascendencia o no hay trascendencia? ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Me debo al colectivo o yo como individuo tengo derecho a mi propia vida? ¿Cuál es el sentido de justicia? ¿Cuál es el sentido de equidad? Esas preguntas no tienen respuesta cerrada. Y si creemos que esas son las preguntas, siempre vamos a seguir debatiendo sobre eso. Porque desde tiempos de Aristóteles, esas preguntas siguen estando ahí. ¿Existe Dios? Hemos avanzado 5.000, 10.000 años y seguimos en la misma pregunta. O sea, no hay mucha respuesta. ¿Justicia, igualdad o pluralidad? Bueno, pues es muy difícil responder a esa pregunta. Así que quizás fíjate que, aunque mi respuesta a tu pregunta es, si entendemos la economía como una parte de las ciencias sociales y las ciencias sociales como mucho más cercana a la filosofía o a la trascendencia, quizás son campos en los que no es tan fácil el avance porque hacemos las preguntas fundamentales y las preguntas fundamentales son mucho más difíciles de responder que las preguntas que se hace la física. Yo no quiero menospreciar a la física teórica o a la física práctica en ningún caso, pero preguntarse, chuta es un ecuatorianismo que quizás te ha pegado. Sí, pero preguntarse si la teoría de cuerdas es cierta o no es cierta, en nuestras sociedades, como esa es la gran pregunta más importante y más difícil de la vida, hay preguntas mucho más difíciles de la vida. ¿Existe Dios o no existe Dios? ¿Debería seguir en esta relación o no debería seguir en esta relación? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Es más importante la igualdad o la individualidad? Socialmente hemos aceptado que la pregunta de la teoría de cuerdas es la pregunta que responde el más inteligente, Sheldon Cooper. Él es el gran inteligente y él responde esa pregunta. La pregunta es, ¿qué es más difícil para Sheldon Cooper? ¿Responder la teoría de cuerdas o tener una relación con Amy? Eso es mucho más difícil. Y normalmente se entiende que las ciencias sociales es lo que estudia lo poco difícil. Es al revés. Puesto que las ciencias sociales, o yo, que soy científico social, disclaimer, o sea, ahí está, los que estudiamos las ciencias sociales, estudiamos lo que es realmente complejo y por eso quizás es más difícil llegar a acuerdos. Claro, en el sentido de que tú, por ejemplo, en física, en química, estudias seres no autónomos, o claro, seres con no conciencia. Ese es el y punto. que en las ciencias sociales voy a poner un ejemplo que pongo siempre en clase. Mira, si un científico, una persona, un científico se deja en el laboratorio, por ejemplo, unas bacterias y penicilina dentro de la misma placa y se va 3 meses fuera de vacaciones y vuelve y ¿qué descubre? Que la penicilina se cobre las bacterias. Eso fue el descubrimiento de la penicilina, Dr. Fleming, al que le debemos mucho toda la humanidad. Y que muchos ahora se ponen de un lado y no quieren vacunar y... Sí, bueno, eso ya está completamente alocado. Pero yo te digo una pregunta. Si un científico social junta en un laboratorio no 10 partículas de penicilina y 10 de bacterias, sino 10 seres humanos masculinos y 10 seres humanos femeninos, se va 3 meses y regresa, ¿cuál será el resultado de ese experimento? Simplemente no hay cómo saberlo. No hay cómo saberlo. De hecho, Gran Hermano o todos los reality shows se basan en precisamente que nunca lo podremos saber. Hay gente que dirá, si dejas 20 personas encerradas en un laboratorio, solo quedará una al final. Que la vida es Juego de Tronos, son Hobbes
homo homini lupus est, el hombre es un lobo para el hombre, se matarán entre sí. Hay gente que dirá, no hombre, no, será paz y amor, y después de 3 meses habrá no solo 20 sujetos, sino 30, 25, porque 30. Habrá 10 embarazos que habrán todos tenido mucho amor entre ellos. De hecho, lo fascinante es, cada vez que hagamos el experimento, será distinto. No sabremos cómo saldrá. El mundo es incognoscible porque hay tanta complejidad en las relaciones humanas que no sabemos el resultado. Por eso, las ciencias sociales no pueden hacer predicciones. Y está bien que no podamos hacer predicciones, porque lo que estudiamos es increíblemente complejo. Y como dice el maestro Escotado, no es solo que no lo sepamos, es que la naturaleza no misma sabe qué va a ser. No es que yo no lo sepa, es que ellos no lo saben. No sabemos lo que va a ocurrir. Y por eso la vida es increíblemente bella de ser vivida, porque no sé lo que ocurrirá mañana. La gente que acude al horóscopo o a la bruja para que les prediga el futuro, les digo, lo peor que te puede pasar es saberlo, es que te lo diga. ¿Qué interés tiene vivir si tú supieses lo que será el futuro con tu novia, a la que mandamos un saludo, dentro de 5, 10 años? Exactamente. No lo sabemos, y eso es maravilloso. Sí, y ahorita que topaste el tema, metámonos al tema de Escotado. Tú eres escotadista y macloquista. Bueno, del tema de Escotado quiero decir muchas cosas y que sea una primicia en tu canal. Y que él hablaba mucho sobre esto, sobre la teoría de la complejidad y que es uno de los pocos uno de los pocos filósofos que lo topa recientemente. Y además que lo topa desde la filosofía, que luego entró a la complejidad y luego a la economía. El maestro Escotado, al que la primicia que te adelanto es que le han concedido el premio Juan de Mariana en 2019 en Trayectoria de Libertad, y los del Instituto Juan de Mariana me han pedido que le haga el encomio. Encomio es, antes de que le den el premio, que diga qué ha sido su trayectoria, y que para mí es un maestro en todo el sentido de la palabra, es decir, no, es un maestro personal, y es una persona a la que quiero, aprecio y me ha cambiado mi manera de entender el mundo. Y que, perdón que te interrumpa, pero es muy poco apreciado para lo tanto que ha aportado. En eso eso es lo que quería decir ahora, en eso estoy completamente de acuerdo. Es decir, yo creo que la obra de Escotado está empezando a ser valorada ahora, y creo que la obra de Escotado es muy superior al aprecio que normalmente se tiene por Escotado. Escotado yo creo que es uno de los mayores filósofos de nuestro tiempo, y el mayor en español, es decir, no hay nadie que en castellano esté haciendo una obra tan importante como la suya. Ha topado todos los temas importantes, ha topado el tema de la sociología, el tema de la ontología, el tema de la economía, el tema de la física, ha hablado de casi todo, es un maestro en el sentido amplísimo de la palabra, y yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente por un congreso de economía austriaca que yo lo organizaba y le invité, y él no he conocido a una persona que ha sido intelectualmente más generosa conmigo, ¿no? Es decir, siempre todo lo que tenía por ofrecerme intelectualmente, la conversación, la amabilidad, ha sido increíblemente generoso. Quizá por eso yo también no creo que la diferencia entre entendimiento del conocimiento en tiempos antiguos, el conocimiento era un arcano, era algo que se guardaba. Yo el conocimiento lo entiendo como todo lo que yo sé, mucho o poco, intento divulgarlo y difundirlo, porque el maestro Escotado ha sido increíblemente generoso conmigo, y todo lo que él ha sabido o ha intentado transmitirme, lo que siento es que él tiene un montón por transmitirme. Él es una gran fuente y yo soy un pequeño vaso, y entonces no cabe todo lo que me quiere enseñar, pero yo sí que he sentido que hay esa abrumadera del conocimiento, y creo que el maestro Escotado es uno de los ejemplos del liberalismo, tanto a nivel vital como a nivel teórico. Creo que nadie ha aportado tanto en los últimos años a nivel filosófico en el liberalismo, y creo que nadie ha demostrado en su vida esa pulsión por ser libre. Todo lo que ha hecho en su vida ha sido ser libre, y el precio que ha pagado ha sido altísimo, y el precio que sigue pagando sigue siendo altísimo, pero él valora la libertad por encima de muchas otras cosas. Sí, eso es lo que te quería decir también. Ahí pudiera poner 3 autores. Uno, el punto de crear conocimiento. El segundo, el punto de proliferar ese conocimiento, y ahí voy a apelar a Huerta de Soto, que dice que es muy erróneo hablar sobre la división del trabajo, porque en verdad es la división del conocimiento, la división de la información. O sea,
si los países son ricos es porque adquieren nueva información. Y ahí me voy a McCloskey, que tú también sé que eres muy apreciado de McCloskey. Tiene que haber unos valores en la sociedad para que este conocimiento y para la proliferación de ese conocimiento pueda ser impartido. ¿Qué valor tienen los valores en sí? Muy buena pregunta. Espera, antes de esa pregunta me voy a servir un poquito de... ¿Nos paga o no patrocina este programa, no? Patrocínanos. Red Label, Johnny Walker, por favor. Por favor, le pedimos que patrocine este programa. En lo que profundiza McCloskey, ¿qué nos puede contar acerca de ello? Bueno, McCloskey es una de las autoras que para mí ha sido transformadora. Y yo lo que puedo decir quizá a los oyentes de Libertario, que supongo que serán gente joven, con inquietud y lecturas. Y muy culta. Y muy culta. Muy culta, tienen que ser muy culta. Les deseo que sean muy cultos. Les deseo que hayan tenido esas experiencias transformadoras que he tenido yo, de leer libros que digas, wow, esto me está cambiando mi visión del mundo. Y para mí, leer a McCloskey fue transformador. Porque McCloskey tiene grandes de las virtudes que nos hemos dicho antes. McCloskey, en primer lugar, se plantea las grandes preguntas de la vida. La gran pregunta que se plantea McCloskey es ¿por qué de repente la sociedad dejó de ser pobre y pasó a ser rica? Es decir, ¿por qué hasta el siglo XVIII nos pasamos 10.000 años de civilización occidental y éramos increíblemente pobres, miserables, hasta decir basta, y empezamos a ser ricos? Y McCloskey dice, todas las respuestas que he leído hasta ahora no me encajan, yo creo que fue por los valores. Y escribió 3 volúmenes, Las virtudes burguesas, que hablaban de valores. Y a mí me pareció transformador y muy importante, porque Adam Smith, que es el padre de la economía o el primer gran economista, Adam Smith escribió un libro importante que se llamó La riqueza de las naciones, pero escribió un libro trascendental, que era La teoría de los sentimientos morales. Y recomiendo a todos los que nos estén escuchando que lean a Adam Smith, porque es más fácil leer a Adam Smith y es más entendible y es más cercano, a pesar de que ya han pasado 3 siglos, que leer a todos esos que hacen econometría en el 2019, que una persona normal, común y corriente, los lee y no entiende nada. Entonces, McCloskey volvió a hablar de valores. Casi, no digo después de 3 siglos, porque ella misma dice que hubo muchos antes que ella que lo hablaron, pero para mí y a nivel actual volvió a hablar de valores. Y yo, como entiendo la economía, ya lo hemos hablado, como una ciencia social, me pareció transformador, maravilloso. Yo estoy con esta mujer. Yo empecé a ser economista austriaco por un motivo bastante peregrino, que me gustaría contar. En la universidad donde yo estudiaba, te permitían sacar 3 libros a la vez. Y en verano solo te dejaban sacar 3 libros a la vez. Luego, yo que estudiaba Derecho y me interesaba la economía, solo podía sacar 3 libros de economía. ¿Cuál fue mi criterio? Voy a sacar el libro más gordo de economía porque es el que me iba a permitir aprender de economía. Y el libro más gordo de economía era La acción humana de Mises. Así que cogí La acción humana de Mises en la universidad. En la universidad. Aquí es impensable encontrar eso. Tú te sales a alguna universidad de Ecuador, es imposible. En mi universidad había un volumen de La acción humana que era el libro más gordo. De los de economía, el más gordo. Y dije, bueno, pues si voy a pasar 3 meses, solo voy a poder leer estos 3 libros, que sea al menos el más gordo. Y ahí cogí el libro más gordo y yo cuando empecé a leer a Mises, todo lo que me decía Mises me hacía sentido, me encajaba con mi idea de entender el mundo y ahí empecé a ser economista austriaco. Muy bien, y eso en el sentido de McCloskey, ¿tú cómo le ves? ¿Cómo repercute en la cultura? Porque si hay algo, por ejemplo, que yo digo que los liberales deberíamos aprender, es el punto de Gramsci. Muy bien. Tomar la cultura. Gramsci no es exclusivamente para marxistas ni para socialistas, es también para liberales. ¿Cómo podemos adaptar este tipo de cosas? ¿Cómo los valores influyen en la cultura? Porque lo que yo veo que es un problema, por ejemplo, en los latinoamericanos, hispanoamericanos, es la cultura, o sea, y un declive cultural. Estoy completamente de acuerdo con eso y discrepo en un cierto punto. Es decir, estoy de acuerdo en que Gramsci tiene razón y McCloskey toma desde los liberales el punto de Gramsci de la cultura es trascendental en la transformación de la sociedad.
Pero cuando tú dices tomar la cultura, lo dices en un tono muy gramsciano, en el sentido de que la vida es enfrentamiento, es confrontación. Yo más bien diría generar cultura que interese a las personas. Es decir, yo no veo el mundo... La diferencia para mí radical entre el marxismo y el liberalismo es que el marxismo entiende el mundo como confrontación. Marx entiende el mundo como una pelea histórica, ancestral entre productores y el proletario y el propietario, ¿no? Y yo como liberal creo que el mundo es más bien coordinación entre todos y es más bien armonía. Fíjate que este punto es bastante bonito, porque lo que yo estoy diciendo es que el mundo, la coordinación social es más entendimiento que confrontación. Y Marx, o el marxismo, o el comunismo, entiende más confrontación. Y Gramsci lo que dice es que tenemos que tomar la cultura. Yo creo que Gramsci tiene mucha razón en que la cultura transmite valores. Pero no creo que sea que los valores que se ven reflejados en la cultura reflejan la sociedad. Creo que es más bien al revés. Los valores que la sociedad tiene los refleja en una cultura. O sea, invierto el gramscianismo. O creo que Gramsci está en cierto modo invertido. Creo que McCloskey nos demuestra a los liberales que los valores son parte fundamental, trascendente del desarrollo de una sociedad. Y creo que tenemos que hablar mucho más de valores. Ojo, que hablar de valores es mucho más movedizo, incierto, complicado que hablar de datos. Porque los valores tienen que ver con la moral, con concepciones del mundo. Otra vez volvemos, los valores tienen que ver con concepciones filosóficas de la vida. En una sociedad como, que se puede decir como capitalismo tardío, que son las sociedades latinoamericanas, ¿tú cómo introduces valores burgueses que lograron adaptarse en la sociedad europea? ¿Cómo los introduces aquí o cómo los introduces en África? Sin necesidad de apelar a autoritarismos como sucedió en Asia. Esa pregunta que tú me haces es una gran pregunta a la que creo que no tengo respuesta y que me he hecho muchas veces. Es decir, la pregunta es, yo creo que los valores son transformativos de la sociedad. ¿Cómo introducir valores positivos? Y ahí, si hablamos de la palabra institución o de la palabra evolución de las instituciones, creo que las instituciones son propias de las sociedades. Entonces, cómo evolucionan las instituciones o cómo evolucionan los valores es algo increíblemente complejo a lo que no tenemos una respuesta sencilla. Lo que sí te puedo responder es que las respuestas socialmente aceptadas, que es decir, hay que cambiar la educación, no son válidas. Es decir, no por poner un ministro de educación que crea no sé qué, directamente ese ministro de educación hace que todos los profesores del país enseñen lo que tú quieres que enseñen, y eso quiere decir que todos los alumnos aprendan lo que tú quieras que aprendas. De hecho, yo soy profesor y lo que yo enseño en clase no es lo que aprenden los alumnos. Los alumnos aprenden lo que les da la real gana, y está bien que sea así, porque como yo soy liberal, creo que tienen libertad de aprender lo que quieran. Entonces, la pregunta que tú acabas de formular, ahí has metido el dedo en el ojo, es una pregunta que la que yo te tengo que reconocer que me inquieta, pero no tengo respuesta. Y no he visto a nadie o leído a nadie que me dé una respuesta convincente. ¿Creo yo que los valores son transformativos de la sociedad? Sí. ¿Cómo se puede conseguir que una sociedad tenga mejores valores que la transformen a ser una sociedad mejor? Y mejor también involucra, puesto que yo soy liberal, más riqueza o más prosperidad. No lo sé. Pero en el punto de aspectos súper pequeños, por ejemplo, tú, digamos, en Europa, vas a Inglaterra, es impensable botar una funda de basura en la mitad de la calle, o sea, es impensable. Pero ese mismo inglés viene al Ecuador, por ejemplo, y lo hace y puede ser normal. ¿De dónde nace eso? ¿Nace desde las instituciones? ¿Nace desde la ley? No, te digo, no con rotundidad, digo, no nace desde la ley. Es decir, si tú pones una ley que diga está prohibido botar basura, no quiere decir que necesariamente que la gente no bote basura. Es decir, la ley, y en esto digo no rotundo porque me adhiero a Hayek, la ley es una transformación social. La ley es el reflejo de una sociedad. La pregunta de tu padre es muy interesante,
¿por qué? Y esa es la valoración social. ¿Por qué hay gente que se salta la fila en ciertos países y hay gente que respeta la fila en ciertos países? Simplemente por una cosa, por la valoración social. Porque hay ciertos países donde si saltas la fila hay un reproche social, que reproche simplemente la mirada o que la gente no lo comenta en casa, y en otros países donde saltarse la fila es la viveza criolla. Exacto. Viveza criolla es una palabra que yo he aprendido en América Latina y quiere decir, oye, yo soy más listo que los demás y me puedo saltar las normas Sin que me pillen. Sin que me pillen. Y cuando me pillan es culpa de las normas, pero yo soy más listo que los demás. Y eso es la valoración social. ¿Cómo se transforma la valoración social? No lo sé. Lo que sé es que la valoración social influye en el crecimiento y la prosperidad económica de los países. Y la pregunta que tú me haces es muy compleja, muy interesante y muy profunda. Y animo a los que nos estén escuchando, que probablemente sean más listos que yo, y no sé si que tú, que respondan o que dediquen una vida a estudiarla para intentar responderla. Si es que alguien tiene alguna respuesta para eso, pueden hacerla en la sección de comentarios. Ahí estamos. Ya. Cambiando de tema, tú estás escribiendo recientemente un libro. Quiero que me cuentes de qué se trata el libro, por qué te motivaste a escribir esto. Bueno, esa pregunta es bastante difícil. Primera, escribir es la labor más difícil, odiosa y tediosa que he tomado en mi vida. Es decir, yo leo autores que dicen, yo no podría vivir sin escribir. Y yo digo, yo era mucho más feliz antes de vivir escribiendo. Y por eso, cuando yo leo, ahora admiro más a los que escriben. Escribir es una labor increíblemente sacrificada, tediosa, horrible. Lo digo porque estoy a punto de entregar el libro que me lo piden mis editores y es como, me cago en la puta, o sea, es horrible esta labor. Entonces, en primer lugar... Y aparte presionado. Presionado, porque hay que cumplir un plazo, es horrible. Entonces, escribir no es eso que se imaginan, que normalmente que están cantando pajaritos y tú estás tranquilamente en una... Y que las ideas fluyen, y bla. No, escribir es una puta tortura. Por cierto, quiero aclarar que yo escribo mucho más mejor con whisky que con vino y escribo mucho más mejor con whisky con nada. O sea, eso tiene que fluir, no tienes que estar más desinhibido. Ahora, ¿qué libro está escribiendo? Bueno, me han encargado, o sea, no es un libro de propia voluntad, un libro sobre el correísmo. ¿Qué es el correísmo? Bueno, la vida me trajo a Ecuador. Yo no elegí venir a vivir a Ecuador, simplemente las circunstancias me trajeron a Ecuador. Y cuando yo vine a Ecuador, vivíamos el correísmo. ¿Qué es el correísmo? El correísmo es el correato, es el poder de Rafael Correa, que fue la aplicación del socialismo en el siglo XXI. No solo digo la aplicación del socialismo en el siglo XXI, es la aplicación del socialismo en el siglo XXI. Lo cual en sí mismo es un elemento interesante y literario. Es decir, ¿cómo es posible que una teoría obsoleta y falsa del XIX se aplique en el siglo XXI? ¿Y cómo fue realmente esta aplicación? Y yo, junto a dos queridos y admirados amigos, Simón Ordóñez y Andrés Ortiz Lemos, estamos escribiendo desde el punto de vista sociológico, político y económico lo que fue el correato. Y la verdad es que yo aquí todavía aprecio más a mi maestro Escotado, un gran escritor, que entra en el detalle. Y en el detalle está la riqueza. Es decir, no solo vale decir que el correísmo fue socialismo en el siglo XXI. Cuando entras en el detalle, la psique de cada uno de los personajes, en cada uno de los momentos, es mucho más enriquecedor y apasionante. Y en esa labor estoy yo, honestamente. Si me preguntas qué tal está quedando mis capítulos del libro, te digo una puta mierda, y te digo que escribir es una puta mierda, y ojalá pudiera pasarme el resto de mi vida sin escribir. Y ojalá todos vosotros escribáis mucho, porque escribir es precioso, pero horrible. Me imagino. Y entrando en el punto de esto del correísmo y todo eso, la gente cree que con lo que Lenin Moreno le salió rana a Rafael Correa se acaba el socialismo. ¿Es cierto esto o sigue impregnado el socialismo en la sociedad, en las instituciones? ¿Cuáles son los cambios estructurales que debe tener el país para poder decir hemos salido del socialismo? Porque el socialismo, entendido como planificación central,
viene mucho antes que Correa. Eso quizá no voy a responder solo a tu pregunta en clave ecuatoriana, que creo que la mayor parte de los que están viendo no son ecuatorianos. Quizá es más interesante o más profundo en clave latinoamericana o hispanoamericana. Totalmente. Lo que quiero decir es... Claro, porque padecemos del mismo mal. Alguien creyera que se puede cada planificar, país, eso es. Y que cada país tiene su propio problema y nadie más comparte, y no es así. Vemos como que en algunos sectores, como Venezuela, es mucho más asentado el mismo problema que existe en Argentina, pero llevado a los extremos. Y más o menos a excepción de Chile, creo yo. Entonces, ¿cuáles serían como que las reformas estructurales latinoamericanas que deben efectuar los países? Yo, en primer lugar, quiero decir a Red Label que nos pague, porque por primera vez ha sido una pregunta que tiene más de 3 frases, y yo creo que los que nos escuchan quieren escuchar tus opiniones, que tienen valor. Ese es el punto, es decir, no es que Ecuador cayó en el correísmo, esto es, en la idea de que un líder autoritario puede salvar el país por culpa de Correa. Cayó en el correísmo porque había una idea subyacente, unos valores históricos que decían que el líder autoritario era quien podía salvar el país. Salvar de un problema subyacente como que el país es un auténtico desastre y todo va mal. Y entonces el correísmo no fue un bache en la historia. El correísmo es la consecuencia lógica de la historia. Igual que evidentemente puede haber circunstancias que cambien, pero al final el camino es si una parte importante de la sociedad cree que necesitamos un líder que nos salve del problema, o que la economía puede ser planificada por alguien muy inteligente, que es lo que nos enseñan las facultades de economía, o si creemos o creemos en los valores comúnmente aceptados y en el valor de la libertad individual de cada empresario, nos vamos al extremo contrario. Entonces, quizás el correísmo fue un ejemplo histórico más del socialismo aplicado, y por desgracia el socialismo aplicado tiene decenas, no creo que cientos, decenas de ejemplos aplicados, y todos son iguales, un rotundo fracaso. La idea subyacente es por qué el socialismo es un fracaso, pero por qué las sociedades creen que esta vez sí va a funcionar. Esa es la gran pregunta. Y ante esa pregunta, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo se cambia la estructura? ¿Cómo se hacen unas reformas efectivas más allá de llegar al poder? ¿Cuáles son esos puntos principales que se deben cambiar para no volver a caer en esto? Yo, humildemente, y digo humildemente porque tampoco es que yo soy yo. O sea, yo creo que hay dos grandes preguntas. Primero, tenemos que dejar de preguntarnos tanto quién manda como preguntarnos cuánto manda el que manda. La pregunta importante no es quién, la pregunta importante es cuánto o qué manda. Si un sistema consigue que el que mande no mande mucho, da un poquito igual quién manda. Si un sistema consigue que el que mande mande mucho, el que manda determina todo. Y no queremos que el que mande determine todo. ¡Ojo! Y lo digo en el canal libertario, que yo creo que la inmensa mayoría de los que nos escuchan están buscando un gran líder que sea el que mande. Pero eso no es la respuesta. Porque si damos mucho poder al poderoso, aunque el poderoso creamos que haga lo correcto según nuestra opinión, cuando el poderoso cambie, podrá hacer lo contrario según la opinión de otros. Así que lo importante es quitar poder al poder. Esa es la primera gran respuesta a la pregunta. ¿Cómo se quita poder al poder? Con instituciones. ¿Cómo se cambian las instituciones? Con valores. ¿Cómo se cambian los valores? ¿Hasta aquí puedo llegar? Eso ya no lo sé. La verdad, estamos a 2019, tengo 36 años, tampoco es que sea el culmen de la sabiduría, espero que cuando llegue a los 80 lo averigüe. Es la eterna paradoja del autoritarismo.
es lo que yo siempre me he preguntado, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en la etapa de Pinochet no hubieran aparecido los Chicago Boys? ¿La historia hubiera sido la misma? Eso es. No, yo soy muy liberal y bueno, yo soy muy liberal y no me siento nada cómodo con gran parte del liberalismo actual que se siente cómodo con Trump o Bolsonaro o ciertos líderes que de manera ciertamente autoritaria intentan cambiar los valores de la sociedad. Yo no creo, o intentan dar, yo no creo que la libertad te la da un líder autoritario. Creo que la libertad se conquista en conjunto social. Y ahí me siento ciertamente divergente y estoy seguro que muchos de los oyentes, de los escuchantes de Libertario discreparán conmigo, pero ahí me siento ciertamente incómodo. Porque si creemos que va a venir un líder que nos dé la autoridad o la libertad porque tiene autoridad, no sé por qué no puedo creer que un líder puede quitarme la libertad en función de su autoridad. Es decir, cuando admites el uno, puedes admitir el otro. La segunda pregunta que tú me hacías era, la segunda respuesta a tu pregunta era, oye, ¿cómo conseguir que las instituciones funcionen, que los valores funcionen? Ahí digo, sé libre. Si cada ser individual dentro del conjunto social ejerce su libertad, es mucho menos probable que haya alguien que ejerza la autoridad. La autoridad se ve refrendada o se ve cuestionada por miles de personas que eligen su propio proyecto vital. Si tú me preguntas, al inicio de la entrevista preguntabas, ¿por qué ser liberal? Yo no soy liberal porque creo, no solo porque creo que produce más prosperidad, y esa es la paradoja de Popper, yo soy liberal porque creo que cada ser humano tiene derecho a ejercer su propio proyecto vital. Que es lo correcto. Sí, es lo correcto. O sea, me da igual cuál sea tu proyecto. Que tu proyecto es vivir el resto de tu vida con tu novia, a la que mandamos un saludo y un cariñoso. Nuevamente, y la queremos. Me parece estupendo. Que tu proyecto vital es ser infiel a tu novia 7 veces. Está bien. Es tu proyecto vital y tienes derecho a ejercer tu proyecto vital. Que ya las consecuencias ya las asumirás tú. Que tu proyecto vital es vivir con tu novio. Me parece estupendo. Es tu proyecto vital. Que tu proyecto vital es tener un trabajo en una empresa 40 años. Estupendo. Que tu proyecto vital es emprender tu propio negocio. Estupendo. Lo que queremos decir es que para mí el liberalismo es relativista. Es relativista moral. Es decir, cada proyecto vital tiene valor en sí mismo. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos valor en sí mismos. Por eso yo no creo en Nietzsche, ni el gran hombre, ni en el líder autoritario. Yo creo en que aquel ser humano que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, para ganar el salario mínimo, para intentar mantener a sus hijos, tiene un valor inmenso, maravilloso, sorprendente. Ese es el motor esa es la transformación, el motor de la sociedad. Y está bien que lo haga así. Y el que decide vivir su vida y ser un bohemio y pintar cuadros, ¡maravilloso! Haz lo que te dé la puta gana con tu puta vida. Solo digo 2 cosas. Haz lo que te dé la gana y asume las consecuencias. Ya está. Eso es libertad. En ese sentido, ¿tú no crees que hay un punto de moralidad que es intersubjetiva? Más allá de que, por ejemplo, tú creas que, por ejemplo, ser bohemio está bien o está mal, o que mantener una vida lineal, próspera, es la verdad o es lo propio que tiene que ser. ¿Tú no crees que hay una intersubjetividad en el sentido de la moralidad? Una moralidad que deben compartirlos todos por el simple hecho de que es lo que funciona, o sea, es lo próspero. ¿Tú crees en eso más o menos? ¿O no? Me encanta estar en esta entrevista y me encanta que me hagas estas preguntas. Vamos a distinguir entre moralidad, entre moral y ética. Y la distinción que voy a hacer a partir de ahora no es comúnmente aceptada entre los filósofos, pero moral como el conjunto de valores que una sociedad entiende como válidos y ética como el conjunto de valores que una persona entiende como válido. Entonces, hay una moral y yo creo que la moral tiene valor, es decir, yo creo
que las tradiciones tienen valor, por eso creo en las instituciones, porque las instituciones son históricas y tienen valor. Y aquí, fíjate que esta pregunta que tú me estás haciendo es la diferencia entre el conservador, el socialista y el liberal. El conservador... El triángulo hayekiano. El conservador dice, los valores históricamente admitidos, la moral, es lo más válido y todos debemos tenerlo. Los socialistas dicen, tenemos que romper con los valores históricos, tenemos que romper, por eso intentan cambiar el lenguaje, intentan cambiar las instituciones, porque tenemos que romper para prosperar. Y los liberales, yo creo que tenemos que mantenernos en un punto intermedio, que es el ethos, la ética. Ya no es moral, lo comúnmente aceptado, sino es lo interiormente aceptados. ¿Y qué decimos los liberales? Las instituciones son lo más importante, pero ni son permanentes, son evolutivas, y en este sentido me remito al maestro Huerta de Soto, ni son transformadoras. Tú no puedes inventar en un nuevo lenguaje. Por eso, cuando las feministas, que en mi opinión el nuevo feminismo es el mayor ataque a la tradición y al liberalismo, cuando las feministas dicen tenemos que cambiar la manera de hablar, no, yo como liberal no estoy de acuerdo, porque el lenguaje es un consenso socialmente aceptado a lo largo de los siglos que permite que nos comuniquemos. Así que ni hay que transformar radicalmente las instituciones desde arriba hacia abajo, de top down, como dicen los americanos, ni creo que tenemos que conservar las instituciones tal cual han sido heredadas desde hace 1500, 200 años, porque creo que las instituciones son evolutivas. Y en este punto, mi punto de vista liberal, o los liberales que me acompañan, es bastante complicado, porque no estamos ni en un extremo, las instituciones o la tradición siempre es correcta, ni estamos en el otro extremo de la tradición nunca es correcta. La tradición va cambiando y yo creo que va cambiando a mejor, por eso creo que hay que respetar la moral tradicional, pero creo que la ética individual, lo que yo creo que es mi propio proyecto de vida, tengo derecho a hacerlo. Ojo, siempre con la siguiente frase que nunca se dice, asumiendo las consecuencias. ¿Qué es lo que no le gusta a la gente? No le gusta. La libertad gente sin responsabilidad. Dice, me gusta mucho la libertad, pero no, la libertad conlleva responsabilidad. Haz lo que te dé la puta gana y asume las consecuencias. Vamos para España. ¿Cómo ves el panorama en España? ¿Tú a qué asocias el colapso que tiene Podemos, al auge que tiene Vox? Y más o menos, ¿cómo ves en esta lucha del ex bipartidismo entre el PP y el PSOE? Vemos a un Casado renovado, un PP renovado, si se puede decir, y a un PSOE que hace malabares para poder consolidar el poder, los yonquis del poder como es Sánchez. ¿Cómo lo ves en eso? Yo, la verdad es que creo que lo veo con cierta ilusión y esperanza. Es decir, España ha sido uno de los grandes ejemplos del mundo en cuanto a una transición democrática y en cuanto a una prosperidad. Es decir, la España del año 1970 se convirtió en una España democrática, próspera, y yo en este sentido, y bueno, quisiera responder a otra pregunta que no me has hecho después, en este sentido cada vez me siento más orgulloso de ser español. Ojo, tú tienes potestad, tú puedes preguntarte y responderte a ti mismo. No, la parte es, yo creo que España se ha transformado a mucho mejor en los últimos 40 años. Y creo que el modelo, en cierto modo, estaba agotado. Y surgió en un momento dado el 15M, surgió Podemos, y Podemos creo que es un fenómeno mucho más interesante de analizar de lo que normalmente se explica. Podemos fue el 15M, fue esa reacción de cierta parte... reaccionario a la crisis a la crisis económica y esa reacción colectivista, conceptual. ¿Cuál es el problema con el 15M? El problema es que todas las revoluciones las comienzan los mencheviques y las terminan los bolcheviques. O todas las revoluciones las comienzan los partidarios del rey de Francia y las terminan los jacobinos. Es decir, comenzaron un cierto cambio, pero los más revolucionarios, los más dispuestos
a sacrificar los valores y a hacer sangre fueron los que tomaron el poder. Y eso fue Podemos. Pablo Iglesias es exactamente el tipo de persona que en nombre de una cierta moral está dispuesta a matar a otro. Y la inmensa mayor parte de los partidos del 15M no estaban dispuestos a eso. Pero Pablo Iglesias es un bolchevique. Pablo Iglesias es una persona que él cree que está llamado a la trascendencia. Y él cree que está llamado a lo más allá. Y la sociedad española, cuando vio que Pablo Iglesias les proponía un cambio, votó por el cambio. Y cuando vio que Pedro Sánchez les proponía un cambio, votó por el cambio. Y ahora ha surgido Vox. ¿Qué es Vox? Vox es la reacción del conservadurismo. Vox no es un partido de extrema derecha, sea lo que eso quiere decir. Vox es un partido de derecha tradicional y la derecha normalmente es reaccionaria. Vox reacciona ante Podemos. Y cuando los de Podemos les dicen que tenemos que cambiar la manera de hablar, los de Vox le dicen, yo hablo como de toda la vida. Y yo no digo todes, yo digo todos. Y esto involucra a todos. Y las mujeres que votan a Vox dicen, yo no soy víctima, yo soy una mujer empoderada en una sociedad que tiene igual derechos. Y tengo mi derecho a votar. Y aquí hay un punto que yo, como español inmigrante y liberal tradicional, tengo que reconocer que he cambiado. Vox habla de dos cosas que no hablamos normalmente los liberales. La primera es la pertenencia y la segunda es la trascendencia. ¿Qué quiero decir con la pertenencia? Vox dice, existe una cosa que se llama España y esto tiene valor. Y yo como inmigrante digo, chuta, yo siempre he sido liberal individualista. Yo siempre he creído que lo que tiene valor es mi yo y mi persona. Y ahora te digo, cada vez el nosotros para mí tiene más valor. El nosotros, sociedad occidental. El nosotros, España. El nosotros, mis valores. El nosotros tiene bastante más valor del que tradicionalmente le han dado los liberales. Y quizá la diferencia aquí es que el liberalismo era individualista y yo me sigo considerando individualista, pero el conservadurismo y el socialismo eran colectivistas. Y el nosotros tiene un cierto valor. Y yo estoy en proceso de transformación. No tengo tan claro cuánto valor tiene esto. Que yo creo que cada uno tiene derecho a ejercer su propio proyecto vital, seguro. En eso no renuncio. Y es una de las cosas que dice el director del Mises Institute, Jeff Deist, que dice la gente, o sea, los académicos, más que académicos, los intelectuales, los que quieren transformar el mundo, olvidan de que la gente sigue anclada en un sentido de nación, pertenencia y Dios. O sea, la gente no ha abandonado eso. En los círculos, tú académicos, tú puedes creer que se habla de esto y porque muchos académicos hablan de eso, toda la gente va a pensar de eso. Y no es así. O sea, la gente sigue anclado en unos ciertos valores, en unas ciertas tradiciones, que los que están en la Torre de Marfil, en el punto académico, no lo ven. Esa pregunta me parece inquisitiva. A mí me interroga a mi yo más interior. Es decir, yo siempre me he considerado liberal y yo creo en el individualismo. Pero, con lo que ha ocurrido en España últimamente, y es que el separatismo catalán quería romper España, es decir, quería que España fuese otra cosa, yo me he interrogado a mí mismo honestamente y he dicho, chuta, para mí España tiene valor. Para mí ser español, ser parte de esa colectividad, tiene valor. Y la segunda pregunta es muy importante. Para mí, ser colectivista, es decir, ser trascendente, es decir, para mí la pregunta de si Dios existe es importante. Y no quiero relegar esa pregunta, si Dios existe y sus consecuencias, qué sentido tiene la vida, no la quiero relegar a una pregunta secundaria o terciaria. ¿Quiere eso decir que he renunciado a mis valores íntimos liberales de que cada uno tiene derecho a buscar su propia respuesta y que cada respuesta es legítima? No, yo creo que cada respuesta es legítima, creo que mi individualidad tiene sentido en todo esto, pero lo que sí que quiero decir es que yo he cambiado de opinión y ahí
como creo que la mayor parte de tus escuchantes son jóvenes, les quiero decir, y yo he cambiado de opinión y está bien cambiar de opinión, y creo que cada vez más el sentido de pertenencia, es decir, no soy yo solo en el mundo, no es solo mi ethos, mis valores personales, sino que es mi mores, los comportamientos colectivos también tienen valor, es decir, pertenecer a un grupo también tiene valor. Y la segunda parte es, no solo es que mi vida en sí misma tiene sentido, y creo que mi vida en sí misma tiene sentido, creo que hay un cierto sentido de trascendencia, creo que hay un más allá, yo creo que existe Dios, algunos otros lo podrán no creer, y como ya hemos dicho al principio, es indiscutible, es decir, no hay discusión lógica sobre esto, es una fe. Yo creo que existe Dios y creo que mi vida tiene sentido, y aquí pertenecerá a cada uno que crea lo que crea. ¿Quiere eso decir que he renunciado a mis valores más íntimos del liberalismo? No, porque yo creo que mi liberalismo es cada ser humano tiene el derecho a buscar su propia respuesta y tiene el derecho a vivir su propia vida como crea conveniente, de acuerdo a estas preguntas que yo creo importantes o a cualquiera otras. Y ahí no quiero que otros me quiten la etiqueta de liberal, porque para mí, en este sentido, yo soy liberal. Y yo creo que liberal es que tú tengas derecho a vivir tu propia vida como te dé la puta gana y según tus putos principios. Me parece de puta madre. Pero yo cada vez creo que el valor de la pertenencia y el valor de la trascendencia para mí cada vez son más importantes. Y creo que a mis queridos amigos liberales con los que he recorrido gran parte de mi crecimiento personal y gran parte de mi trascendencia, les digo, no siento que hemos hablado lo suficiente de esto. Y esto para mí es importante. Y creo que para muchos otros es importante. Ahí está muy bien distinguir entre el sentido de tribalismo y el sentido de sociedad. O sea, no se habla de un punto de ser Crusoe y un punto de ser totalmente ajeno a tu círculo, o sea, ajeno a la sociedad y ponerte en un círculo. Bueno, hemos hablado de Ecuador, hemos hablado de España, hemos hablado de Escotado. Quiero que me hables de ahora cómo ves la perspectiva en el sentido de libertad a punto global. ¿Estamos avanzando o estamos retrocediendo en el punto de libertades? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta porque dentro de semana voy a la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala a dar una conferencia que la he titulado Liberalismo optimista o optimismo liberal. Es decir, yo creo que los liberales tenemos un gran motivo de orgullo en el sentido de que el liberalismo estamos ganando. El liberalismo estamos ganando de largo. Es decir, lo que una persona se consideraba liberal en el siglo XIX, en el siglo XXI está casi completamente alcanzado. Y creo que la humanidad va bien. Creo que cada uno de nosotros vamos bien. Y creo que el mundo creo que el mundo va bastante bien. ¿Qué entendía un liberal en el siglo XIX por liberal? Que cada ser humano pueda perseguir su propia vida. Que si las mujeres desean votar, que puedan votar y que tengan igualdad de derechos que los hombres. Y ahí soy radicalmente feminista. Por supuesto que las mujeres tengan igual de derechos que los hombres. Y soy radicalmente antifeminista. Porque el nuevo feminismo de cuarta ola que nos dice que hay que dar discriminación positiva, ahí estoy perfectamente en contra. Creo, y lo siento personalmente porque es mi propia vida, que los homosexuales tengan la libertad de amar a quien deseen y de vivir con quien deseen. Y creo que la inmensa mayor parte de la humanidad lo hemos logrado y que vamos camino de lograrlo. Creo que hemos logrado la separación entre la Iglesia y el Estado, que yo me puedo considerar religioso, pero que mi moral, mi concepto de trascendencia es mío y no necesariamente tiene por qué ser el tuyo, y que cada uno viva su propio concepto de trascendencia, o incluso, si quieres ser ateo, tengas perfecto derecho a ser ateo y que sea perfectamente admitido en la sociedad. Eso era por lo que luchaban los liberales del 19 y lo hemos alcanzado casi todo. Y lo que creo es que la humanidad
ha evolucionado de manera increíblemente maravillosa. Y creo que hay gran parte de pensadores que son pesimistas. Y yo soy un optimista. Yo creo que mi vida es increíblemente mejor de la que vivieron mis padres y la que vivieron mis abuelos. Y ojo, para aquellos que critican, mis padres y mis abuelos fueron siempre de clase alta, culta y privilegiada. Pero mi vida, y eso que yo he tenido que salir de España y venir a vivir a Ecuador, mi vida es increíblemente mejor y con más posibilidades, más libre de la que hemos vivido nunca en la historia de la humanidad. Y le pregunto a los que no pueden estar escuchando, que probablemente son jóvenes, compara las opciones que tenían en tu vida tus padres y tus abuelos. Y seguro que tú has tenido muchas más opciones. Tenemos luz eléctrica, tenemos acceso al conocimiento. De hecho, puedes estar escuchando esto. La vida somos mucho más ricos, mucho más prósperos, mucho más libres. Yo soy profundamente optimista. Creo que el mundo va no solo bien, increíblemente bien. ¿Que todavía quedan socialistas? Por supuesto. ¿Que en Venezuela el mundo va increíblemente mal? Por supuesto. Oiga, yo vivo en América Latina. Venezuela es un caso. Chile es otro caso. Y entre medias, casi todos están más cerca de Chile que de Venezuela. Esa es la realidad. Vivimos en democracia, tenemos libertad de expresión, tenemos acceso al internet. Así que, a tu pregunta es, claro que yo soy profundamente optimista y reclamo a mis amigos liberales que seamos profundamente optimistas. Claro que hay defectos, que el Estado nos cobra impuestos, claro que hay problemas, el mundo no es perfecto, esta es la puta realidad. Mi ex me ha dejado el otro día, tu novia a lo mejor te dejará dentro de 2 meses, falla el internet, Dios no lo quiera, falla internet. Que no falle de nuevo. ¿Que hay un montón de problemas en la vida? Por supuesto que hay un montón de problemas en la vida. Que la vida es horrible, asquerosa, opresora, heteropatriarcal. No, la vida es maravillosa de ser vida. ¿Qué mejor momento de nacer y ser que en el 2019? Que a lo mejor el 2119 sea mejor, no lo sé, pero yo doy gracias a Dios que nací en el 2019 y no en 1919, ni en 1819, ni el año 1019. Yo doy gracias a Dios de nacer en el día de hoy, de vivir la vida que he tenido. Bueno, yo, claro, doy gracias a Dios porque creo en Dios, pero creo que la vida es maravillosa y merece ser vivida. Y creo que los liberales y cierto tipo de liberales que están todo el día conectados en internet y quejándose del mundo, no tienen derecho a quejarse del mundo. El mundo es maravilloso, la vida es maravillosa. Tú y yo estamos tomados un Red Label maravilloso y disfrutaremos esta noche y eyacula bien, hay un montón de páginas web porno, disfrútalo. En la primera entrevista de Libertario, que no va a ser la última. No va a ser la última. Bueno, increíble tu respuesta, Luis. Para terminar, quiero que nos des 2 cosas. Una, ¿cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿Tu motivación para ser profesor? ¿Tu motivación para ser un difusor de las ideas de libertad? Porque tú eres un difusor de las ideas de la libertad. Y 3 obras que te han marcado y que crees que puedas compartirles a la audiencia y que a ellos también les pueda marcar. Bueno, la primera pregunta es, mi primera motivación es el agradecimiento y es la fascinación ante la belleza. El mundo es bello, la realidad es bella, la libertad es bella. Mi fascinación ante ver la de posibilidades que hay en la vida, y lo digo yo, que soy un emigrante que vive en Ecuador, que no soy millonario, ni muchísimo menos, que no tengo una relación de pareja feliz durante años, de hecho, creo que hoy mismo me han dejado, es decir, lo digo yo, te digo, la vida es bella, la vida es bella. Querido Andrés Sebastián, si tu pregunta es si yo veo el mundo mejor de lo que estaba antes, yo quiero defender el liberalismo optimista. Yo quiero defender que el liberalismo es, por definición, optimista. O al menos por oposición, y voy a defender que por oposición. Por oposición porque el conservador, por definición, cree que el mundo está peor ahora que estaba antes. Por eso quiere conservar las instituciones que había antes. El socialista cree
que el mundo es horriblemente opresor, horrible, 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 como el mismo Marx creía que el mundo era horrible y que debería venir la revolución para cambiar el mundo y traer el paraíso socialista que será un nuevo mundo. Es decir, la realidad objetiva en la que vivimos, tanto para el conservador que añora un pasado que nunca fue, como para el socialista que desea un futuro que nunca será, son horribles. Sin embargo, para el liberal, el mundo que hemos alcanzado, dentro de los mundos posibles, que probablemente no sean los mundos ideales, pero son los alcanzables, son maravillosos. Nunca en la historia de la humanidad hemos vivido tan bien como hemos vivido a día de hoy. Y algunos amigos dirán, no, y Venezuela, bueno, es verdad, completamente de acuerdo. Venezuela, Argentina pueden ser ejemplos en negativo, pero la inmensa mayor parte de los seres humanos que estamos vivos, nunca hemos sido tan libres de estar vivos y de perseguir nuestro propio proyecto vital mientras estamos vivos como es a día de hoy. Y el mundo es maravilloso tal cual es. ¿Que hay contaminación? Sí, y hay prosperidad. ¿Que hay opresión? Sí, mucha menos de la que ha habido nunca. ¿Que hay violencia? Relativamente. Antes había guerras que mataban a millones de personas y ahora eso es una rareza o excepcionalidad. ¿Que podremos mejorar? Sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo podremos mejorar? Siguiendo el camino de progreso que la civilización occidental ha seguido hasta ahora. Por eso yo soy profundamente optimista. Y algunos me llamarán ingenuo, algunos me llamarán imprudente. Yo digo, intento ser feliz. Lucho por ser feliz. Yo creo que cada uno de nosotros que persigue su propio proyecto vital es maravilloso y tiene derecho a perseguir su propio proyecto vital y que nunca en la historia de la humanidad tanta gente ha podido alcanzar su propio proyecto vital. Y creo que cada alma individual vale lo mismo que el resto de almas y creo que cada proyecto individual vale lo mismo que el resto de proyectos y creo que cada vez más gente alcanza sus fines en la vida o consigue mayor número de fines que tienen más valor para sí mismos. Y eso es maravilloso. ¿Que podremos mejorar? Sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo podremos mejorar? Siguiendo por el camino que los últimos 200 años, desde que se produjeron las primeras revoluciones liberales, hemos continuado. El camino de democracia, instituciones, respeto, valores y crecimiento económico. Sin ningún lugar a dudas. Es fundamental. ¿Es lo más importante de la vida? No, obviamente no. Que tu novio o novia te haya dejado esta tarde es más grave que el crecimiento económico. Te lo digo por experiencia propia. Pero que el crecimiento económico es importante, sin ningún lugar a dudas. También es importantísimo. Todo eso es parte fundamental del ser. Y creo que cuando tú me haces la pregunta, yo quiero reclamar, reivindicar, exclamar, no sé cuál es la palabra, a los libertarios, porque estamos en el canal de los libertarios, la vida es bella, merece ser vivida, el camino de la civilización occidental es lo que los liberales tenemos que reclamar, porque en la civilización occidental y en el camino recorrido en los últimos 200 o 1500 años es el más bello para alcanzar el máximo número de libertad posible para el mayor número de individuos, que ese debería ser nuestro objetivo. Perfecto, Luis. Y ya para terminar, quiero que nos digas 3 obras que a ti te han marcado como Luis Espinosa y si es que tú gustas añadir 3 referentes que tú puedas decir como que son referentes claves en mi transformación al mundo de la libertad. Es curioso porque, claro, a lo largo de esta conversación ya han salido varios autores. Honestamente, creo que 3 es poco. Y yo lo que les digo a los que tú quieras, obviamente. Claro, lo que les digo... voy a añadir más probablemente. Lo que le digo a los que nos escuchan es, claro, ser randiano está bien, sí, pero Ayn Rand es una autora. Ser rothbardiano está bien, sí, pero Rothbard es un autor. Ser escotariano, y yo mismo me considero escotariano, está bien, sí, pero es un autor. El mundo es mucho más plural que eso. Entonces, 3 obras que a mí personalmente me han cambiado la vida. Puedo decir 3. Primera, Los enemigos del comercio, de mi maestro Antonio Escotado.
Obviamente fue una nueva manera de entender la historia, de entender el socialismo, de entender la realidad, y a partir de ahí entré en la epistemología o la ontología de Antonio Escotado, en la que me siento muy cómodo y coincide con mis valores fundamentales. La segunda, ya hemos hablado de ella, fue McCloskey, Las virtudes burguesas. Estoy haciendo trampas porque Los enemigos del comercio son 3 libros, Las virtudes burguesas son 3 libros, así que ya van 6. Las virtudes burguesas, quiero decir. Y yo quizás quiero... O sea, yo diría que es como que una misma obra dividida en 3 porque... En 3 volúmenes, ¿no? En 3 partes, ¿no? Es como 3 acciones humanas. Ya vamos 3. Claro, quizás he nombrado, lo importante fue Mises, pero no les tenía pensado. Ahora quisiera nombrar El Quijote de Cervantes. Un poco topicazo, sí, pero lo que quiero decir es, no es suficiente la economía para entender la realidad, y no es suficiente la teología para entender la realidad, y la teología yo creo que son los grandes avances de la civilización, y creo que a los que te están escuchando, que entiendo que son en su mayor parte jóvenes, les digo, la literatura y la poesía tienen mucho valor. A mí, a nivel poético, Walt Whitman o Withrow, hay muchos, o Gil de Viedma, son poetas que para mí han sido muy importantes, y creo que la poesía es una concepción de la realidad, o una transformación o una interpretación de la realidad que es increíblemente enriquecedora. Y quiero decir, no quiero decir que solo los libros de teoría económica me han permitido entender el mundo o creer que entiendo el mundo o sentirme más a gusto en el mundo. No, también la poesía ha sido trascendental en mi vida, la literatura ha sido trascendental en mi vida, y a ese respecto quiero nombrar El Quijote de Cervantes, sobre el que algún día, Dios dirá, escribir un artículo, escribir esos artículos, creo que es muy transformador. Es decir, lo que quiero decir es, 3 obras me parece una pregunta pertinente, interesante, pero limitante. El mundo es increíblemente bello, increíblemente complejo, increíblemente amplio. Es tan complejo que cuando crees que lo entiendes, no entiendes nada. Más o menos como que vas con una pregunta ante un referente y sales con 5. ¿Con 5? Y eso es lo maravilloso. Los mejores maestros no son los que responden tus preguntas, sino los que te crean nuevas dudas. Eso es un maestro, y esa es la vida. Y la vida, y dices, y entonces sin encontrar respuestas, la vida merece la pena de ser vivida solo por el que el camino, el trayecto de intentar encontrar respuestas es bello en sí mismo. Y ya está. Esto es lo que yo entiendo, que considero que vivir. Creo que hay trascendencia, pero no creo que la trascendencia explica todo. Y sin trascendencia no creo que se entiende nada. Y nuestros amigos de Libertario creían que íbamos a hablar de econometría y de que la libertad explica el crecimiento económico, que sí, pero eso... Se han quedado cortos de todo. Se ha quedado corto. Yo quisiera que tú dijeras alguna conclusión final. Yo te puedo decir que es un gusto haberte tenido aquí para el primer podcast y video podcast de Libertario, porque también pueden estar en YouTube. Y esta no es la última. De aquí se van a seguir nuevos autores. Si bien se quiere, puede que sean 100 episodios de esto. Y si es que les ha gustado este episodio, pueden ponerlo en la caja de comentarios si es que quieren una segunda parte, si es que quieren pedir alguna ampliación. Pueden poner temas referentes para hablarlo en una siguiente ocasión. Ustedes son los que mandan aquí. 100, 1000. 1000. ¿Por qué no 2000? Un placer. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos ustedes, la audiencia, porque sin ustedes no seríamos nada. Pueden ponerle like si es que les ha gustado, compartirlo. Y ya saben que para eso está la caja de comentarios, para poner todas sus preguntas. Ya saben, como les digo y les repito, si es que quieren una segunda parte, si es que quieren una tertulia, si es que quieren con otra persona aparte, pueden ponerle la caja de comentarios. Si se quieren acordar de mi madre, si se quieren acordar de mi padre, todos están bienvenidos. Tienen comentarios. Toda la caja de comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.